Gracias a Dios, seguimos con nuestras enseñanzas de Primera de Pedro. Vamos a leer a Primera de Pedro 3, desde el 1 al 7. En esto hemos estado en los dos últimos mensajes. Hoy cerraremos esta porción, si Dios permite, retomando algunas cosas que ya vimos para tener la idea completa del pasaje, mis hermanos. Pero vamos a ver vamos a dar lectura, a Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí, hermanos, lo que observamos en este pasaje es que en el verso 1, el apóstol Pedro se dirige a mujeres cristianas casadas. Cristianas porque vemos acá en el verso 6, cuando dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. O sea, toda mujer cristiana es hija de Sara. Todos somos hijos de Abraham por la fe, pero entonces, cuando dice así mismo vosotras mujeres, se dirige a mujeres cristianas, en primer lugar. Y aunque el mandato que nos da aquí que las mujeres cristianas estén sujetas a sus maridos, y solo a su propio marido, aplica evidentemente a un esposo que es creyente. Pero el énfasis que se da aquí en este texto es esposas cristianas casadas con un esposo que no es creyente. Cuando dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, esta primera parte es una esposa cristiana casada con un esposo que no es creyente. Y en el versículo 7 habla a esposos que son cristianos. Pero aquí el escenario son esposos cristianos casados con una esposa que también es cristiana. Eso lo vemos cuando dice que el marido debe honrar a su esposa, cuando dice como a coheredera de la gracia de la vida. Algunos dicen que aquí la gracia de la vida es el matrimonio, pero esa es una interpretación que es incorrecta. La gracia de la vida se refiere a la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Entonces vemos que en la primera porción, de nuevo, es una esposa casada con un esposo que no es cristiano. La segunda porción, un esposo casado con una esposa que es cristiana. En algún sentido, todos los 7 versos, mis hermanos, tienen que ver con la mujer. Porque en los primeros versos ella aprende cómo debe comportarse con un esposo que no es cristiano. Pero en el verso 7, la mujer cristiana aprende cómo debe ser tratada por un esposo que es cristiano. Entonces todo en un sentido tiene que ver con la mujer. Y esto lo sabemos porque cuando dice así mismo, viene arrastrando la idea que venimos trayendo de los pasajes anteriores. Y vemos que en estos capítulos anteriores, Pedro se ha dirigido, ¿verdad?, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:18 se dirige a los criados y no a los amos. Cuando dice criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Se dirige a los criados por una razón que es evidente. O sea, un criado podía ser golpeado por su amo, incluso hasta la muerte, como recordarán cuando vimos este texto. Pero el criado no podía golpear a su amo. De modo que un amo que era cristiano estaba en una mucho mejor posición.
De la misma manera, Pedro se dirige a los ciudadanos y no al rey. ¿Quién le podía hacer algo al rey? Entonces aquí en este texto, de forma directa, como dije, del verso 1 al 6, se dirige a las esposas. Por ser más vulnerables, y más aún si están casadas con un esposo que es inconverso. Está más sujeta a maltratos verbales y a maltratos físicos. Pero interesante, en el verso 7, aunque los mandatos son a los esposos, tiene todo que ver con la esposa, porque ella dice, así es como a mí me van a, o me deberían de tratar. Entonces, mis hermanos, es más o menos el consejo. Entonces, aquí del 1 al 6 encontramos mandatos dados a la esposa que se pueden resumir en una palabra: sujetarse a su esposo. En el verso 7 vamos a encontrar mandatos dados a los esposos que se pueden resumir en una palabra: amar a su esposa. Esto nos lo dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, Efesios 5:22, la primera parte dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es un mandato que Dios da a toda mujer casada, que esté sujeta a su propio marido. Y el apóstol Pablo en Efesios 5:25, la primera parte dice: maridos, amad a vuestras mujeres. De tal forma que todos los mandatos que da Dios a una esposa en una relación de matrimonio se resumen en que se sujete a su esposo. Los mandatos que Dios da a un esposo en un matrimonio es que ame a su mujer. Y esto, mis hermanos, es algo que desde Adán y Eva, desde que ellos fueron creados, esta siempre ha sido la voluntad de Dios. Siempre. No es algo que cambia con la entrada del pecado. No es que Dios cambia el plan. Como aprendimos hoy en la mañana, los que pudieron estar. Dios ha determinado todas las cosas desde la eternidad. Entonces, su plan eterno por creación es que la esposa se sujete al marido y que el marido ame a su esposa. Esa es la voluntad de Dios. Su voluntad eterna, inmutable, una voluntad que no cambia. Entonces, aquellas mujeres feministas que piensan que la sujeción es anticuada, solo están mostrando en su vida los efectos del pecado. Y gracias a Dios, porque este texto, como dije, se dirige tanto a la esposa creyente y en la segunda parte al esposo que es creyente. Entonces no es nuestra, digámoslo aquí, no es nuestra responsabilidad o función estar debatiendo, ¿verdad? Con ideas, repito, feministas, sino que es poner el texto. Y la hija de Dios, por el Espíritu Santo que mora en ella, y por la gracia del Señor lo va a entender. Y espero que la lleve a obedecer. De igual manera, ¿verdad? El esposo cristiano, por el Espíritu Santo que mora en él, va a entender el texto y por la gracia del Señor lo va a poder aplicar. No perfectamente, pero va a estar en su corazón el deseo de poderlo hacer. Yo repito, las esposas que piensan que esta sujeción es anticuada, no sé si hay aquí alguna esposa o aún alguna señorita, alguna mujer que aún no esté casada y dice, eso de sujetarse al hombre, eso es anticuado. Solo están mostrando los efectos del pecado en tu vida. Es lo único. De igual manera, los esposos que son ásperos o machistas, ¿verdad?, en esta sociedad, de la misma forma, solo están mostrando los efectos del pecado en su vida. Porque cuando el pecado entra ya en el Edén, viene a distorsionar el plan de Dios. Allá en Génesis 3:16, la segunda parte, vemos los efectos de la caída. Dice la última parte de Génesis 3:16: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto es después del pecado. Ya los hombre y mujer, Adán y Eva, ya caídos en pecado. Y cuando dice aquí, tu deseo será para tu marido, se refiere a un deseo de la esposa, no de sujetarse al esposo, a un deseo no de obedecerlo, sino un deseo pecaminoso de querer controlarlo, de querer manipularlo, de querer llevar al esposo a hacer su propia voluntad, la voluntad de la esposa. O sea, un deseo pecaminoso. O sea, por el pecado, la esposa, en vez de sujetarse, ella quiere mandar. Ese es el efecto del pecado. La mujer quiere controlar, quiere mandar. Y cuando Dios dijo, y él se enseñoreará de ti,
se refiere también a un deseo pecaminoso en el hombre, en el esposo, de querer controlar a su esposa, aún por la fuerza, si es necesario, con maltratos, ¿verdad? Con humillaciones. Eso se refiere. Y todos los que estamos casados, estoy seguro que de alguna o de otra manera hemos vivido esto. De alguna u otra manera lo hemos vivido. Aún seamos cristianos, porque el remanente de pecado, que se llama en la Biblia carne, sigue morando en nosotros. Lo hemos vivido, ¿no? La esposa quiere controlar y manipular. El esposo quiere someter por la fuerza y por maltrato. Es algo que se da. Pero el plan original de Dios es que la esposa se sujete voluntariamente a su esposo, y dice la Biblia, como al Señor. O sea, la esposa se va a sujetar al esposo porque ella, en primer lugar, ¿a quién obedece? A su Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel que vino para rescatarla precisamente de las cadenas del pecado. Aquel que vino para traerle verdadera libertad. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué es la libertad? O sea, la libertad en la Biblia no es que tú hagas lo que quieras hacer. La libertad bíblica es obedecer los mandatos de Dios. Por eso dijo el Hijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ¿cuál es la libertad? Obedecer a Dios. Esa es nuestra libertad en Cristo, ¿sí? Yo era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de la justicia. Ahora, ¿cómo yo le muestro al mundo que soy verdaderamente libre? Entre más obedezco a mi Señor Jesucristo. Entonces una esposa se va a sujetar a su esposo como al Señor, porque quien se lo pide, ¿quién es? El Señor, que entregó su vida por ella, que derramó su sangre por ella, que la libertó precisamente de esa maldición del pecado. Ahora le ha dado una nueva vida para que pueda amar y obedecer a Dios. Ahí empezamos. Para eso vino el segundo Adán. ¿Para qué? Para revertir justamente los efectos del pecado. Pero vean ustedes, en un sentido, vean cómo es el simple y perfecto plan de Dios para el extranjero y peregrino, que en este caso, que vive en un matrimonio. Que el esposo ame a su mujer y que la esposa obedezca a su marido. Así de sencillo. Hemos aprendido que nuestro verdadero gozo, el cristiano lo encuentra justamente también en la obediencia. Cuando estamos en pecado, perdemos el gozo. La comunión con Dios, pero el gozo también. Y cuando estamos en un estado mayor de gozo, necesariamente es porque estamos en un estado, por la gracia del Señor, de obediencia. Entre más obedientes, más gozosos. Entonces, este es el plan sencillo de nuestro Dios para el matrimonio. Pero por nuestro pecado, nosotros lo hacemos una tormenta ahí en casa, aunque la casa sea chica y están dos pecadores bajo el mismo techo, y ahí hay una tormenta ahí adentro. Pero si está Cristo en medio, ahí hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza. Amén. Dice Efesios 5, 22 al 24. Vaya ahí, mi hermano, mi hermana, por favor. Aquí vemos en este texto que la gloria del matrimonio, es el título del mensaje. La gloria del matrimonio es que el matrimonio en esta tierra es una representación de lo que será ese matrimonio eterno en la Jerusalén celestial. O sea, como esposos tenemos esa responsabilidad santa de modelarle al mundo lo que es el matrimonio. Y modelamos al mundo lo que será el matrimonio de Cristo con su esposa, que es su iglesia. Ahí está la gloria del matrimonio. En eso debemos de enfocarnos, esa es la gloria del matrimonio. Eso lo vemos aquí en Efesios 5, 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. No sé, hace dos mensajes sobre este mismo texto, vimos varios aspectos sobre la sujeción. No los voy a repetir. O sea, puede usted repasar eso y ver lo que significa la sujeción bíblica. Creo que es importante entenderla.
Pero vemos claramente que la sujeción no es inferioridad, aprendimos eso, no es inferioridad. Y eso lo vemos en la misma Trinidad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son iguales en majestad, en gloria y en poder. Pero hay un orden dentro de la Trinidad. Dios Padre decreta y el Hijo se somete a la voluntad del Padre. El Hijo es obediente. Eso no implica que sea inferior. Un mismo Dios, tres personas. ¿Qué implica? Un orden. Entonces, de la misma forma, el que Dios le dé el mandato a la esposa que se sujete a su esposo en todo, no implica que es porque sea inferior de ninguna manera. Es el orden que Dios ha establecido. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Pero estamos viendo que el matrimonio en la tierra es una representación de ese matrimonio eterno que habrá en la gloria eterna. Cristo desposando a su iglesia por toda la eternidad. Vemos en Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Tengan esto en mente, lo vamos a ver. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, de nuevo, cada matrimonio en la tierra tiene esa responsabilidad santa de modelar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los matrimonios, cada matrimonio. Pero si el matrimonio es entre dos inconversos, eso va a ser imposible. Imposible. No se puede. Pero si en el matrimonio uno de los dos es cristiano, ahí hay esperanza. Porque como vamos a aprender, la esposa cristiana se sujeta a su esposo inconverso. ¿Para qué? Para ganarlo para Cristo. Ahí hay esperanza. Ahora, si en un matrimonio ambos son cristianos, es con mucha mayor razón. Hay mucha esperanza. Entonces debemos obedecer en todo a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestra carne, el mundo, Satanás, nos lleva a no querer hacerlo, pero debemos pedirle que nos ayude a obedecer. Y teniendo en mente esto, para mí ha sido de mucha bendición de nuevo haber meditado en todo esto, recordarlo. O sea, no olvidar que estamos modelando al mundo el Evangelio de Cristo en un matrimonio. Entonces dice, la esposa se sujeta al esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y el esposo ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, ¿sí? Entonces, como dije, el mensaje se llama la gloria del matrimonio. Y vamos a ver de forma más rápida los primeros 6 versos. Y nos enfocaremos un poco más en el verso 7, que es el que no hemos tocado. Pero vamos a ver todo para que tengamos en un mensaje todo el cuadro completo. Y recordemos, ¿verdad? En 1 de Pedro 1, 3, del 1 al 6, como ya dije, Pedro le da un mandato a la esposa. ¿Cuál? Que esté sujeta a su marido. Le da una razón para obedecer el mandato. Aquí la razón es para los que no creen a la palabra sean ganados. Para los esposos inconversos sean ganados, ¿por qué? Por la esposa que es creyente. Y Pedro le explica a la esposa cómo va a poder ganar a su marido inconverso para Cristo. Número 1 le dice sin palabra. 2, por su conducta casta y respetuosa. Y número 3, por su atavío, por su vestido, pero el interior. Es lo que le está diciendo a la mujer. Un mandato, sujétate al marido. Una razón, para el que no cree, sea ganado para Cristo. Y le explica cómo lo va a poder ganar. Sin palabra, por su conducta santa y por su atavío, pero el interior. Y en 1 Pedro 3:7, Pedro también da un mandato a los esposos, que vivan con ellas sabiamente. ¿Vemos? Un mandato también. Y Pedro le explica cómo vivir sabiamente con su esposa, en el verso 7. En primer lugar le dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y en segundo lugar le dice que la debe honrar como a coheredera de la gracia de la vida. Y también le va a dar una razón para obedecer el mandato. Dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Entonces vamos a ver de nuevo, más breve, lo relacionado con la esposa. ¿Sí? Entonces leamos 1 de Pedro 3, del 1 al 2. Dice,
Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sobra decir que el mandato que se le da aquí a la esposa es evidentemente, ya dije, el enfoque está para casada con un inconverso, pero es lo mismo, es decir, el mandato dado aquí es el mismo dado para si está casada con un esposo creyente, con mayor razón. Si le pide que se sujete a un esposo no creyente, un esposo que seguramente la va a maltratar, quizás golpear, quizás le va a impedir que se congreguen domingos, entonces con más razón se sujetará a un esposo que es creyente, ¿no? Pero nos enfoca en que gane al que no sea creyente. Es un mandato. Ahora, el mandato es dado a la esposa, como ya vimos, a la esposa, de tal forma que ella debe obedecer voluntariamente. Voluntariamente. O sea, el mandato no se le da al esposo. No encontramos en ninguna parte de la Biblia un mandato dado al esposo. Contrólala y sujétala. No es para la esposa. Ella voluntariamente va a decidir, vean, obedecer o desobedecer el mandato. Voluntariamente, si es cristiana, porque si es cristiana, Dios le ha regresado esa libertad de poder obedecer o seguir en su desobediencia, ¿sí? Pero Dios quiera que decida obedecer voluntariamente a su Señor. Y lo puede hacer, ¿por qué? Porque su corazón ha sido transformado. O sea, la obra que ha ocurrido en la esposa y en toda mujer, obviamente, en todo hombre, es una obra extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Vimos hace 2 domingos, hemos nacido de nuevo. No fue cualquier cosa lo que ocurrió en nuestras vidas. Un milagro ocurrió en nuestras vidas. No queríamos saber nada de Dios. Nos ha regresado ese amor por Dios, ese deseo de querer amar y obedecer a Dios. Es decir, gracias al Señor, porque como leímos en Deuteronomio, Antiguo Testamento, cuando dijo el Señor, circuncidará a Dios tu corazón para que le ames. Él ya hizo todo lo necesario para que una esposa, mujer creyente, pueda obedecer a su Señor. Y más aún, ella va a encontrar gozo en la obediencia a su Señor. ¿Sí? Esto es algo que debería de poner en prueba, de probarlo. Probad, ¿verdad? Cuán delicioso y bueno, ¿verdad? O sea, los mandatos del Señor son, o sea, va a encontrar gozo en la obediencia. Y aquí su Señor le pide que se sujete a su esposo inconverso. Inconverso. Ella, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por amor a quién? A su Señor. A su Señor. Ese es el motor, eso es lo que la va a mover a obedecer, el amor a su Redentor. Solamente eso. Y de nuevo, los esposos no tenemos la responsabilidad de obligar a nuestra esposa a que cumpla con eso. Es un mandato dado a la esposa. Ella voluntariamente va a decidir obedecer. Y dice la palabra, obedecer a su marido en todo. En todo. Dice así que como la iglesia, Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Nuestra esperanza aquí está, evidentemente, como veremos también con los esposos. Ninguna esposa va a obedecer este mandato perfectamente por la carne que hay. Pero nuestra esperanza, ¿en quién está? En el Señor Jesucristo. Él obedeció a su Padre en todo. En todo. Y su obediencia es nuestra obediencia. Su obediencia es la obediencia de la esposa. Entonces la esposa debe entrar, afrontar el mandato con mucha esperanza. ¿Esperanza en quién? En su Señor Jesucristo, que fue aquel que obedeció en todo. Pero de nuevo, que también la ha capacitado para que ella pueda poner en práctica esa obediencia. Le dice, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Vimos que hay una excepción. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la voluntad del esposo vaya en contra de la voluntad de Dios, ahí la esposa debe desobedecer al marido. Debe ser valiente para desobedecer, porque estamos en un escenario de ¿qué? Una esposa creyente casada con un esposo que no es creyente. Debe ser valiente, digo, porque va a haber represalias seguramente ahí. Pero debe ser valiente. Lo que Dios le pide a la esposa cristiana es que cada domingo venga y se congregue. Es importante que cada domingo venga y tenga su pedazo de cielo. Imagínate lo que está viviendo en la semana, de nuevo, con un esposo que no es cristiano. No,
Evidentemente, obviamente, nunca lo he vivido y nunca lo voy a vivir. pero yo puedo ver, mi hermana Angélica, ella lo vivía, no era fácil. Dios le dio mucha gracia para poder obedecer y sujetarse a un esposo inconverso, como sabemos. Y por gracia del Señor, Dios la usó ¿para qué? Para alcanzar a su esposo. Digo, gracias a Dios. Pero la esposa necesita su pedazo de cielo. ¿Y dónde lo obtiene? Aquí, cada domingo. Debe ser valiente para obedecer a su Señor. Su Señor le dice, congrégate, debe buscar las maneras, la forma, pero debe venir a congregarse, a alimentarse de la palabra, a verse consolada entre hermanas que la quieren. Amén. O sea, debe de venir. Pero cuando el esposo le pide algo a la esposa que vaya en contra de la voluntad de Dios, la esposa debe desobedecerlo. O cuando su esposo le prohíba algo que Dios manda, también debe de desobedecer. Si le prohíbe congregarse en domingo, debe de desobedecer. Mucha sabiduría, mucha oración, pero debe de hacerlo. Entonces, cuando la voluntad, resumiendo, claramente del esposo es contraria a la palabra de Dios, la esposa da ahí un paso atrás. Porque primero está su fidelidad ¿a quién? A su Señor Jesucristo, que la ha rescatado. Amén, amén. Pero fuera de esa excepción, fuera de eso, la esposa debe sujetarse a su esposo, sea creyente o no, en todo, en todo. Medítalo tú. Medítalo, o sea, pero es en todo, es muy claro. Y de nuevo, ¿por qué? Porque el Hijo se sometió en todo ¿a qué? Al Padre. Ahora, es para que gane de nuevo a su esposo inconverso. Y nos dice, ¿cómo lo va a ganar? Vimos sin palabra. Vimos que esto no se refiere a sin la palabra de Cristo, sin el Evangelio de Cristo. O sea, ninguna persona puede convertirse si no escucha el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Es necesario que el Evangelio le sea predicado. O sea, la esposa debe buscar que su esposo inconverso escuche el Evangelio, por ella misma o por otros medios. Y yo puedo decir aquí que Dios en su providencia, si aquí hay un esposo con una esposa que no es cristiana, yo le puedo asegurar que la esposa cristiana ha escuchado el Evangelio. De alguna o de otra manera, Dios en su providencia lo va a permitir. En viceversa, si aquí está una esposa cuyo esposo no es cristiano, también le podría asegurar que el esposo que no es cristiano ha escuchado el Evangelio. O sea, Dios en su providencia va a permitir eso. Pero, o sea, cuando dice sin palabra, de nuevo, no es sin el Evangelio. Sin el Evangelio no hay nuevo nacimiento. Ya lo que aprendimos. Pero esto, cuando dice sin palabra, es que la esposa debe abstenerse de acosar a su esposo a cada rato. De acosarlo sobre su necesidad de conversión. De acosarlo sobre decirle, ve, esto es pecado, mira, arrepiéntete, si no, ahí está el infierno abierto a tus pies, como le diga. Estarlo acosando. O sea, esa actitud no va a lograr ganarlo, solo va a lograr que el esposo inconverso no quiera saber nada del Evangelio. ¿Sí? O sea, la influencia principal sobre un marido incrédulo no es el hablar de la esposa, sino su conducta piadosa. Su conducta piadosa es lo que dice aquí el apóstol Pedro. ¿Sí? O sea, el arma que tiene una esposa creyente para ganar a un esposo incrédulo es su buen testimonio. De nuevo, sin palabras significa que la esposa no estará buscando, acosándolo a cada rato con el Evangelio. No. Un mejor camino es sin palabra. Como una conducta santa y respetuosa. Una vida piadosa. Cuando este esposo inconverso vea la transformación de la mujer. No sé si antes se supone que ambos se casaron siendo inconversos. Es una presuposición que se hace. Aquí en este escenario, de una esposa creyente casada con un esposo que no es creyente. Ambos se casan siendo que inconversos, ¿sí? O sea, porque hay un mandato claro en las Escrituras de no unirte en yugo desigual. O sea, un cristiano no debe casarse con una mujer que no sea cristiana. Una cristiana no debe casarse con un hombre que no sea cristiano. Eso va a traer mucho sufrimiento ahí en el matrimonio. Se supone que son inconversos, en algún punto Dios alcanzó a la esposa. Entonces la esposa tiene una vida vieja. A lo mejor en su vida vieja era respondona, grosera, yo no lo sé, o sea, la vida vieja. Pero el esposo vio esa transformación. Ahora dice, mi esposa ya no dice groserías, le pido un sándwich y me lo trae de manera amable, etcétera. Dice, me cambiaron a mi esposa.
Pero ese testimonio es lo que va a hacer usar Dios para ¿qué? Para ganar al esposo. O sea, la esposa al vivir una vida cristiana fiel y el esposo al ver ese cambio en su esposa, un cambio que irá en aumento, porque la esposa cada vez será más a la imagen de su Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios va a usar ¿para qué? Para impactar al hombre inconverso. Amén. Entonces, de nuevo, Pedro le dice a la esposa cristiana que ella, al sujetarse a su esposo que no es cristiano, va a ser usada por Dios para traer a su esposo inconverso a los pies de Cristo, de 3 formas. Número 1, sin palabra. 2, una conducta que es santa y respetuosa. Y 3, cuidando su atavío interior. Vamos a leer 1 de Pedro 3, del 3 al 4. Dice aquí la palabra de Dios: vuestro atavío, vuestra vestimenta, ¿verdad? Vuestro atavío, no sea el externo. Noten, esto es un mandato. No sea, ¿verdad?, el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, aquí Pedro está diciendo claramente a la mujer cristiana, de nuevo a la mujer cristiana, que su vestir no sea el externo, peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos. Es un mandato que toda mujer cristiana debe de obedecer, esté casada o no esté casada. Pues mientras no estoy casada, puedo vestirme así, ya casada ya no. No, es dada a la cristiana, pero aquí el énfasis está dando aquí a la cristiana que está ¿qué? Casada. Pero vean, aquí lo que Pedro le está diciendo a toda mujer cristiana es algo muy importante. Su verdadera belleza es la interior. O sea, la belleza que le importa a Dios, ¿cuál es? La belleza del interior. La belleza de un corazón transformado. Ahora, como mencionamos también, esto no impide que una mujer se maquille ni se cuide. No, o sea, claro que no, ¿no? O sea, debe de cuidarse ¿para quién? Para su esposo, para su esposo. Pero el punto está que si para ella lo más importante es su atavío externo, ¿sí? Si ella le da más importancia a su atavío externo más que el interno, entonces está comportando como una mujer que es incrédula. Claramente lo que busca una mujer incrédula es eso: atraer a los hombres. ¿Por qué? Por su físico. Ahora, un hombre incrédulo jamás se va a fijar en la piel de una mujer, porque el hombre incrédulo no la puede ver, ¿verdad? Pero entonces, de nuevo, aquí lo que le preocupa el mandato del apóstol Pablo es que la mujer tenga una preocupación no por el cómo luce, sino porque por su santidad, que está haciendo un contraste. Y vean, ambos tipos de vestido, el vestido externo y el vestido interno, se repelen. Voy a explicarme esto. O sea, mira, mi hermana, entre mayor sea tu preocupación por tu belleza exterior, más vas a descuidar tu belleza interior. Eso me refiero cuando digo como que se repelen. O sea, no es que a la par van a ir, no, es imposible. Y entre más te preocupes tú por tu belleza interior, o sea, ese atavío exterior va tomando su justa forma o su forma santa. ¿Sí me explico? Así es, eso lo vamos a ver claramente con otro mandato. Por ejemplo, se lo leo, Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vemos, o sea, no es que si es mentiroso, no es que va a permanecer en la mentira y a la vez va a hablar verdad. ¿Qué va a pasar en su vida? Entre más mentira diga, menos verdad va a haber. Creo que es como lógico, pero entonces entre más deseche la mentira, no solo se va a quedar en eso, sino que va a procurar que ahora va a procurar hablar ¿qué? Verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios de las Escrituras. Pero vemos, no son dos cosas que crezcan juntas. Una tiene que menguar para que la otra que crezca. ¿Sí? La mentira mengua para que la verdad que crezca de la misma forma. Si la preocupación de una mujer es su atavío externo, entre más sea su preocupación, su atavío interior más lo está descuidando. Será más como el mundo. Son contrarias. Entre más ponga sus ojos en su atavío interior, ¿qué va a pasar? Lo contrario. Es importante que entiendan eso. Es importante. Por eso dice: vuestro atavío no sea el externo. ¿Ven? Y dice: sino el interno. Son dos cosas que se oponen. Y además Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo,
que el vestido de la mujer cristiana debe ser el interno, y dice el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, en el incorruptible adorno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Algo que es obvio. O sea, la belleza externa se va a marchitar. Como mencionamos, o sea, las canas que van a llegar, las arrugas van a salir. O sea, hagas lo que hagas, no lo vas a poder evitar. Pero el adorno interno es incorruptible. O sea, la belleza interna puede siempre seguir creciendo y creciendo y creciendo, y es eterna. Es lo que Dios espera de la mujer. Esa es la sabiduría de Dios. Y esa belleza interna va a crecer por la eternidad, porque en la eternidad seguirás conociendo a tu Redentor. Entre más lo conozcas, ¿verdad?, más le amarás, etc. Entonces esa belleza solo va a seguir. Desde que Cristo llegó a tu vida, tu belleza interior empezó a crecer, donde sea que se encontrara. Los años que tengas tú en Cristo, ¿qué pasa con tu belleza interior, la del corazón? Que es lo mismo a tu santificación progresiva, usando ya aquí un término que aprendimos en la semana. ¿Qué pasa con tu belleza interior? O sea, crece, crece, crece. Tu santificación progresiva, ¿qué es? Ser hecha más a la imagen de Cristo. Y que es lo más bello que existe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese es incorruptible, ese es eterno. Y como mencioné, o sea, aquí Pedro está hablándole a extranjeros y peregrinos. Un extranjero y peregrino ya no tiene los ojos puestos en este mundo que es pasajero. ¿Dónde los tiene puestos? En la gloria eterna. Entonces Pedro le está poniendo a la mujer cristiana sus ojos en ¿dónde? En la eternidad. Pon tus ojos en la eternidad, trabaja para lo que es eterno. Eso no implica que no se maquillen, que no se pongan guapas para su esposo, obviamente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el énfasis de Pedro? Tu belleza interior, interior, interior. O sea, una mujer que quiere mostrar al mundo su apariencia física, que quiere mostrarse de manera sensual al mundo, yo dudaría que es una mujer cristiana. O que es una mujer que apenas tiene poquito en la fe, y bueno, que el Señor le dé su gracia para que vaya creciendo en santidad. Pero de nuevo, ¿verdad?, lo que le importa a Dios no es la apariencia externa de las personas, sino su carácter, que es piadoso. Amén. O sea, su carácter que es piadoso, como ya vimos. Entonces, de nuevo, ya para cerrar esta porción, dice el versículo 4, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ¿no? Vean, la palabra ornato es adorno. O sea, nos está diciendo en el inmortal e indestructible adorno de un espíritu afable y apacible, ¿sí? Inmortal e indestructible adorno de un espíritu afable y apacible. Afable quiere decir gentil, manso, dulce, humilde y amable. Y apacible quiere decir tranquilo. Entonces ve tú esta mujer cristiana con su esposo inconverso, que tiene cuidado de su atavío interior, que tiene un carácter así gentil, manso, dulce, humilde, amable, será usada para ganar a este esposo. ¿Para quién? Para Cristo. Algo bien importante que vimos, esta descripción, manso, dulce, humilde, amable, finalmente, ¿a quién está describiendo aquí? A Cristo. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, por eso es que el atavío interno de la esposa va a ser usada por Dios para ganar a un esposo incrédulo. Porque el esposo incrédulo, al mirar el carácter de esta esposa que está siendo transformado, va a ver el carácter ¿de quién? De Cristo. Esa verdad el Señor me la enseñó y es maravillosa. Finalmente la gloria es para Cristo. Quien está ganando a este esposo incrédulo para Cristo es Cristo. Cristo es el que está formando su propio carácter en la mujer cristiana. Él va a ver el carácter, sí, de ella, pero ese carácter ¿de quién? De Cristo. Esa es la gloria del Evangelio, mis hermanos. Esa es la gloria del Evangelio. Y ya para cerrar dice algo más del atavío interno. Dice que es de grande estima delante de Dios. De grande estima. Entonces creo que esto debe ser de gran ánimo para que la mujer busque su atavío
interno. Buscarle ser agradable a Dios, sabiendo que eso es de grande estima delante de Dios. Amén. Y Pedro en los versos 5 y 6 pone de ejemplo a varias mujeres piadosas de la Biblia. Como eso ya lo vimos con cierto detalle en el último mensaje, ya no lo vamos a ver hoy. Entonces, resumiendo, en 1 de Pedro 3, del 1 al 6, Pedro le da un mandato a la esposa, que viva en sujeción a su marido, sea creyente o no sea creyente. Aquí el énfasis es un marido que no es cristiano. Le da una razón para obedecer el mandato, para que los que no creen a la palabra sean ganados para Cristo, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Sin palabra, ¿verdad? Sin palabra, una conducta santa y cuidando su atavío que es interno. Así ella, esta esposa, le va a mostrar a su esposo la gloria del matrimonio. De esta forma se lo va a mostrar. Muy bien, entonces vamos a pasar al verso 7. Dicen las esposas, ya era hora, ¿verdad? Aquí. Bueno, pero como ya dije, aquí en el verso 7, aunque Pedro se dirige a los esposos, tiene todo que ver con las esposas. Pero y de nuevo, y en este sigue siendo, tiene todo que ver con una esposa que es creyente. Porque el esposo va a ser instruido, el esposo cristiano, en cómo tratar a su esposa cristiana. Y la esposa cristiana va a aprender cómo debe ser tratada, ¿no? Entonces tiene todo que ver con la esposa. Y yo sé que aquí la más interesada en escuchar esto es la esposa. No es cierto, no es cierto. Dice 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dos cosas. Cuando Pedro dice aquí, vosotros maridos igualmente, está usando un conectivo, pero no se refiere a que los maridos deben someterse a sus esposas. No está diciendo eso. O sea, en ningún lugar de la Escritura vemos un mandato dado al esposo de sujetarse a la esposa. Es una cuestión de nuevo del orden que Dios dejó, en primer lugar. Y cuando dice que el marido debe vivir sabiamente, o sea, dando honor, y dice como a coherederas de la gracia de la vida, vemos que su esposa es ¿qué? Cristiana. O sea, aquí estamos hablando de un escenario de ambos son cristianos. Ambos. ¿Sí? O sea, aquí Pedro le da un mandato al esposo. ¿Cuál es el mandato? Que viva con su esposa sabiamente. Pedro le va a explicar al esposo cómo vivir sabiamente con su esposa. Número 1, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. Y número 2, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Y le va a dar una razón para obedecer el mandato, para que sus oraciones no tengan estorbo. Ahora vamos a empezar por aclarar lo que significa que el esposo viva sabiamente con su esposa. ¿Qué significa eso? Varios comentaristas, se me llamó la atención, varios aquí dicen que se refiere a que el esposo conozca a su esposa, sus gustos, sus hábitos, etc. Es parte de, pero no es lo principal. Si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo el sentido que nos está dando aquí el pasaje. O sea, el esposo de manera natural va a conocer a la esposa. Vive con ella. Conoce lo que come, conoce lo que ve en la tele, conoce sus gustos, sus amigas, etc. O sea, eso se da de forma natural. O sea, no digo que no la debe conocer, pero no es el énfasis del pasaje. Cuando dice vivid con ellas sabiamente. O sea, cuando Pedro dice esto, o sea, el griego dice literalmente vivir junto con ella según conocimiento. Es lo que dice el griego, según conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿según cuál conocimiento? ¿Cuál conocimiento creen ustedes que sea? El conocimiento de la voluntad de Dios. Vivir sabiamente con ella es vivir según el conocimiento de la voluntad de Dios. Un comentarista, Thomas Schneider, dice: los esposos deben vivir junto con las esposas informados por el conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que Dios le exige al esposo que haga en el matrimonio. ¿Ven? O sea, claro, la prioridad es ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos viendo eso. O sea, el esposo debe ser sabio en cuanto a las cosas de Dios. ¿Vemos? Es lo que nos dice aquí. Por eso cuando vimos en Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Santificarla. Ahí está el cómo o el para qué el esposo va a vivir conociendo la voluntad de Dios, para ser un instrumento para que su esposa sea ¿qué? Santificada. ¿Sí vamos, mis hermanos? O sea, ahí está. Entonces, ¿cómo va a amar el esposo a la esposa? Número 1, preocupándose por conocer la palabra de Dios. Ve. O sea, cuando tú vas a la palabra de Dios, quieres ser instruido, hablo ya a los esposos. Todos los hombres en general, obviamente, pero aquí está hablando a esposos. Cuando el esposo se preocupa, ¿verdad?, por conocer la voluntad de Dios, para poder, en base a lo que Dios le ilumine y le enseñe, poder instruir a su esposa, esa es una manera de ¿qué? De amar a la esposa. Así ama a la esposa. Porque dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo, para santificarla, habiéndola purificado, y claro que aquí Cristo habla de la iglesia, obviamente, pero estamos viendo que nosotros somos como matrimonio la representación de ese matrimonio entre Cristo y su iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Repito, el esposo debe ser un instrumento usado por Dios para que su esposa sea santificada. ¿Cómo? En el lavamiento del agua por la palabra. Entonces ya acotando aquí el mandato, o sea, los esposos somos responsables de instruir a nuestras esposas en la palabra de Dios. Y cuando la está instruyendo, la está amando. Ese es el amor de Dios. Cuando la instruyes, la ama. Pero para poder hacerlo, debe de conocer la palabra de Dios. Digo, aquí tenemos que hacer un switch los esposos. O sea, quizás tenemos que hacer un switch aquí los esposos. De preocuparnos por aprender para instruir a nuestra esposa. Y entender que al preocuparnos para hacerlo, la estamos amando. La pregunta obligada para ti, querido esposo, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta obligada para ti, querido esposo? Todos los esposos aquí. ¿Cuál es la pregunta obligada? ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿O cuánto tiempo pasas en la palabra para conocer la voluntad de Dios? Para ser instruido por Dios para tu vida y para poder ser instrumento de Dios para instruir a tu esposa. Es la pregunta obligada para todos nosotros. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Si no, estás pecando. Estás pecando. Ahora, si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer si somos hijos de Dios? Confesar el pecado. Pedirle perdón al Señor, que nos dé su gracia para corregir eso. Amén. Ahora bien, sabemos que el esposo no santifica a su esposa. Él no lo va a hacer, es imposible. Quien la santifica es el Espíritu Santo que mora en ella, en la esposa. Pero el Espíritu la va a santificar usando la palabra de Dios. Vemos responsabilidad del hombre, Dios, etc. Si la palabra de Dios no hay santificación. No hay, es imposible. Entonces, de nuevo, es responsabilidad del esposo instruir a su esposa en la palabra, y no solo eso, sino también corregirla. Otro comentarista, Simon Kistemaker, dice lo siguiente: si el esposo debe ser comprensivo con su esposa, ¿significa esto que debe corregirla cuando eso sea necesario? Por supuesto. Supongamos que la esposa acepta cierta doctrina que es contraria a la enseñanza de las Escrituras. ¿Debe el esposo instruirla según el conocimiento de Dios? Por cierto que sí. Él es responsable de ayudarla a comprender el mensaje y la aplicación de la palabra de Dios. O sea, instrucción y corrección. Y sigue comentando Kistemaker, dice: aunque el esposo y la esposa son uno, el esposo no es responsable de los pecados de la esposa. Y que esto también el Señor a los esposos nos lo deje muy claro. Hablo aquí por mí, ¿verdad? Muchas veces quisiéramos poder controlar de más las situaciones, nos vemos frustrados y en esa frustración caemos nosotros en mucho pecado.
Pero el esposo no es responsable de los pecados de la esposa. Él no es el Espíritu Santo, él no puede hacer nada. No es responsable por los pecados de ella. Es responsable de qué? De instruirla, corregirla cuando sea necesario. Y para poderla corregir debe de conocerla, obviamente. Ni puede ella, la esposa, ser considerada responsable de los pecados de él. También, obviamente, ¿verdad? Yo soy responsable de mis pecados, mi esposa es responsable de sus pecados. Con todo, es necesario decir que tanto el esposo como la esposa tienen la responsabilidad de ayudarse el uno a otro a crecer espiritualmente, amar a Dios, a servir en la iglesia y en la sociedad. El marido debe ofrecer su liderazgo espiritual en el hogar, para que todos los miembros de la familia puedan desarrollar sus dones en el contexto de un hogar cristiano. Entonces, mi querido hermano casado, es nuestra responsabilidad no solo llevar el alimento físico al hogar, sino el alimento que es espiritual. Ambos, espiritual. Ahora aquí Pedro nos deja dos maneras en las que el esposo debe vivir sabiamente con su esposa. Sería un tema muy amplio, pero aquí Pedro apunta a dos aspectos de cómo el esposo vive sabiamente con su esposa. O sea, cómo va a vivir informado por el conocimiento de la voluntad de Dios. Y número 1 dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Noten, aquí se describe a la esposa como el vaso más frágil. O sea, eso quiere decir que el hombre es vaso frágil también, pero la esposa es vaso más frágil. O sea, la palabra vaso se refiere tanto a mujer como al hombre. Vamos a Romanos 9, por favor, versos 21 y 23. Dice la palabra de Dios: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí está hablando de una masa de humanos, hombres y mujeres. Dios de ahí hace vasos para honra, hombres y mujeres, vasos para deshonra, hombres y mujeres. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción. Y de nuevo, en estos vasos de ira hay hombres y hay mujeres. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y repito, hombres y mujeres, que Él preparó de antemano para gloria. Entonces nos debe quedar claro que el hombre es un vaso frágil. Mi hermano Jorge dice sí. Sí. No voy a decir que no. Perdón, no pude evitarlo decirlo. Entonces, el hombre es un vaso frágil. Pero ¿qué nos dice? La mujer es un vaso más frágil. Debemos de conocer eso. O sea, esta comparación sugiere que la mujer es más débil que el hombre. Ahora, ¿en qué sentido la mujer es más débil que el hombre? Debemos entender eso. Miren, no hay nada, o sea, no encontramos en el Nuevo Testamento nada que sugiera que la mujer sea intelectualmente inferior. O sea, no va por ahí. Tanto que el mismo contexto no lo dice, porque está instruyendo a una esposa creyente a ganar a un marido que no es creyente. Digámoslo así, ¿quién es más inteligente en las cosas de Dios? ¿La mujer creyente o el esposo que no es creyente? Obviamente la mujer que es creyente, aún en un matrimonio cristiano. O sea, la mente de la mujer puede ser mucho más lúcida en las cosas del Señor. No se refiere a eso. O sea, no se refiere que la mujer sea intelectualmente inferior, no. Tampoco que, vean esto, creo que esto es importante para las mujeres. Tampoco sugiere que sea más débil emocionalmente. Eso podríamos pensar. Bueno, emocionalmente sí es más débil. No. Estuve buscando y revisando, no sé si hay un texto que soporte eso, pero creo que no hay. O sea, emocionalmente tampoco es más débil. Quizás en muchos casos ella es más fuerte emocionalmente que un hombre. Quizás, no lo sé. Pero no se refiere a eso. Entonces, la Biblia no nos dice que la mujer sea más débil ni intelectualmente ni emocionalmente. Tampoco nos dice
que ya lo dije, que la mujer sea más débil de una manera moral o espiritual. Tampoco. O sea, Dios le puede dar a la mujer un crecimiento de santidad más acelerado, digamos, que el crecimiento de santidad del hombre. Tampoco se refiere a eso. ¿Sí? Entonces, el significado de aquí del texto es que la mujer es más débil que el hombre en términos de pura fuerza física. ¿A eso se refiere? En fuerza física. Y eso yo lo veo. Diego es mucho más fuerte que Ana. Ahora que estuvo la hija del pastor, Sofía, la agarraba y se siente frágil. O sea, la cargaba y la aventaba arriba. Agarraba a Josías, es como un pitbullcito, bien pesado y fuerte, o sea, se nota. O sea, en fuerza física, eso se refiere, en fuerza física. Ahora, Pedro está usando la palabra para mujer en lugar de esposa. O sea, está dirigiendo algo que es exclusivo no solo de la esposa casada, sino que es exclusivo de la mujer. O sea, la mujer físicamente es más débil que el hombre. ¿Y por qué está informando esto al esposo? Mira, en esta cultura, en la grecorromana, o sea, el concepto que se tenía de la mujer era que era como si fuera un ser humano de una clase inferior. Y eran muy maltratadas, golpeadas, abandonadas. Así tal cual, como un objeto que ya no servía. Así eran tratadas. Entonces, esto que está aquí diciendo, la instrucción que está dando Pedro a los esposos y que las esposas están escuchando, era algo como revolucionario en la cultura. O sea, considera que es más frágil. ¿Para qué? Para que no seas físicamente agresivo con ella. Cuídala en ese sentido. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Sí? Entonces, un esposo cristiano, vean, defiende a su mujer de dos cosas. De errores doctrinales, como ya vimos, ¿cierto? Si tu esposa tiene un conocimiento ambiguo de la santificación progresiva, y tú también, ¿qué tienes que hacer tú? Instruirte, que el Señor te enseñe para que después puedas instruir a tu esposa. O sea, el esposo defiende a su mujer de error doctrinal, pero también la defiende de peligros físicos. O sea, claro que el esposo no va a usar su fuerza contra su esposa. Se da, tristemente se da. Quiere el Señor que no se dé en un hogar que es cristiano. Si hay ruidos en la casa por la noche, el esposo no le va a decir a la esposa, oye, ve y revisa qué está pasando. Las mujeres primero. No, ¿qué debe hacer el esposo? Va a ir con miedo, seguramente, ¿verdad? Es vaso frágil, pero el esposo es el que va a ir. Digo, Luis el Grande va sin miedo. Entonces, pues mis hermanos casados, es responsabilidad de nosotros, de los esposos, instruir a nuestras esposas en la palabra. Y aquí viene el punto en que la debemos de conocer. Vean, ¿qué es lo que tienes que conocer de tu esposa? Tienes que conocer cómo ella entiende la palabra de Dios. ¿Ves? Es lo que tienes que conocer. Qué diferente, ¿verdad? ¿Sí lo ve? A conocer tus gustos. Eso se da natural. Es natural eso. Sí, yo sé que los coches último modelo le gustan a mi esposa. Eso es natural. Ya me voy a poner serio. Pero vean, tienes que conocer el cómo ella entiende la palabra de Dios. Wow, ¿para qué? Para que la puedas instruir y, si es necesario, corregir. Hermanos, en esto todos estamos aprendiendo en esto, hermanos. Gracias a Dios, todos. Y no debemos tratarla con aspereza física, evidentemente ni verbal, porque es un vaso más frágil que nosotros.
Entonces, una manera en la que el esposo vive sabiamente con su esposa, número 1, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y número 2, dando honor a la mujer como a coheredera de la gracia de la vida. Es un esposo que vive conociendo la voluntad de Dios, va a mostrar respeto por su esposa. Pero la razón del respeto por su esposa es que la mujer cristiana es coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué es esto? Ella también es heredera de la vida eterna. Que el Señor nos ayude a ver así cada vez más. O sea, ¿sí? O sea, tu esposa creyente a un lado, que el Señor nos ayude a ver, Cristo dio su sangre por ella. Ella tiene el mismo destino que yo tengo. Vamos al mismo lugar, a la gloria eterna. Ella es coheredera de la gracia de la vida, juntamente con el esposo en este sentido, ¿sí? Y los esposos que lleguemos a ignorar este mandato, nos vamos a encontrar con que nuestras oraciones serán obstaculizadas. Es lo que dice Pedro. Es lo que dice Pedro. Vamos a leer 1 Pedro 3, del 1 al 7 nada más, de nuevo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vean, o sea, si tú estás en una posición de autoridad y abusas de quien está bajo tu autoridad, en este caso tu esposa, entonces tus oraciones van a ser estorbadas. Ahora, este verso anticipa algo que nos va a decir el Señor Pedro, nos va a decir, perdón, en 1 Pedro 3:12. Muévete ya 1 Pedro 3:12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Eso, o sea, tiene una aplicación mucho más amplia. Dios no escucha las oraciones de los que no son justos. Entonces, un esposo creyente que no instruye ni protege a su esposa creyente, que no la trata con honor, que no la trata como coheredera de una herencia en los cielos, sus oraciones serán estorbadas. ¿Sí? Serán estorbadas. Y la pregunta para todos nosotros, hombres casados, es: ¿cómo estamos en esta área? ¿Estamos instruyendo a nuestra esposa en la palabra? ¿La estamos cuidando del error doctrinal, pero también de peligros físicos? ¿Estamos conscientes de honrarla porque es una heredera de la vida eterna? Cada uno, ¿verdad? Cada uno que se revise en esta área. Y una pregunta más, mi hermano, y con esto termino. Y esto, seas casado o no seas casado, porque vimos que el principio es general. ¿Cuál fue la última oración de la que tienes la certeza que Dios escuchó y respondió? No, o sea, no respondas en voz alta, pero piénsalo tú, hombre, ¿verdad? ¿Cuál fue la última oración de la que tienes la certeza que Dios escuchó y respondió? Y si tienes una, la pregunta es: ¿y por qué la respondió Dios? O sea, yo les confieso, yo aquí me quedo, y no es por simplemente siendo honesto, corto en el cumplimiento de este mandato. Y yo diría, pero Dios en su gracia ha respondido a una oración mía, a pesar de que yo estoy muy corto en esto. Y la oración que he respondido es ver esta iglesia en formación. Yo lo puedo ver con claridad. Años de esta oración. Pero yo recapacitaba y decía, ¿y por qué la ha respondido si no cumplo con estos mandatos? Pues la respuesta está por nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque dice 1 Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos. Y en Cristo somos justos. Toda la gloria para Él. Que eso no nos lleve a ser desobedientes, sino todo lo contrario. Pero no nos demos gloria.
Si el Señor ha respondido a oraciones, no digamos, es porque soy muy obediente. ¿Quién cumple los mandatos del Señor? Cristo. Pero los ojos del Señor están sobre los justos, gracias a nuestro bendito Cristo, que en Él hemos sido justificados. Y por Él es que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Amén. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estoy seguro que a más de uno nos has humillado. Gracias porque nos haces ver esas áreas en las que tenemos que crecer. Gracias porque, Señor, nos das de tu gracia para poder verlo. Y no solo eso, sino que nos vas a perseverar en santidad. Confiamos en eso. Y cuando lo hagas, Señor, ayúdanos a dar toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Solo por su obra es que somos santificados. Por su obra es que fuimos justificados. Por su obra es que seremos glorificados. Y ayúdanos como matrimonios a mostrarle al mundo la gloria de tu diseño para el matrimonio. Perdónanos porque nuestros pecados ciertamente muchas veces no lo hemos hecho. Pero gracias porque hoy podemos arrepentirnos. Hoy podemos empezar a obedecer estos mandatos. Danos de tu gracia para poder hacerlo. Gracias, Señor, por los matrimonios de esta iglesia. Por esa gran bendición que tenemos, cada uno de los matrimonios, de mostrar al mundo tu evangelio. Ayúdanos a ver como una verdadera bendición que nos has dado, Señor. Y ayúdanos a cumplir con eso. Gracias porque este matrimonio, hablo del Cristo con tu iglesia, un día será perfecto en la gloria eterna. Un día seremos totalmente limpiados y presentados como una iglesia sin mancha ni arruga delante de nuestro bendito Redentor. Ven pronto, Señor Jesús. Y mientras llegas, ayúdanos de nuevo a corregir y ser obedientes en lo que tú nos has mostrado. Gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Cristo. Amén.